Hola hermanos, aquí estamos para seguir la palabra de Dios, algo imprescindible en nuestro mundo. Hoy estamos ya en la última semana del tiempo ordinario. Es la semana 34 y terminamos el tiempo litúrgico con esta semana, con la gran fiesta de Cristo Rey del universo. Esa es la dimensión mayor que se le puede dar a nuestro Señor. El 26 de noviembre, el domingo, día del Señor, y es Mateo, en el 25 capítulo, del 31 al 46. Y dice así Mateo: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos sus ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo y en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me visitaste, enfermo y en la cárcel y no me vinisteis a verme. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos
a la vida eterna. La parábola llamada, como así es, del juicio universal, pretende ofrecernos una visión anticipada de un imaginado fin del mundo, como algunos predicadores nos hicieron creer, creando una iconografía propia de una película de ficción. Es una parábola, no cabe, por tanto, una lectura literalista que nos habla del comportamiento adecuado aquí y ahora, en esta tierra. Y culmina con una conclusión que es una llamada también a no equivocarnos, que dice así: y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo o la vida eterna, que es la plena, la plenitud, no es obra de un Dios exterior, con minúscula, sino el resultado de una determinada manera de que como hemos vivido, una manera de vivir, atascada en la ignorancia de quienes somos, o por el contrario, lúcida y despierta. Así debe ser. Es indudable que cada forma de vida se halla con frecuencia poderosamente condicionada por los factores diversos tipos. Uno puede ser el genético, otro ambientales, otro educacionales, afectivos, y muchos de ellos pueden ser incluso inconscientes para el propio sujeto. Pero todo ello no niega la primera afirmación. Nos experimentamos a nosotros mismos según el modo de vida que hemos adoptado en esa vida. El criterio decisivo, según Jesús, no pasa por la religión, como quizá esperaría encontrar el lector del Evangelio, y como se nos hizo creer muchas veces, como cuando se decía: la persona religiosa se salvará. De este modo se vino a convertir la religión en salvoconducto para la vida eterna. Era como una entrada a esa vida. Así la persona religiosa solía adoptar una postura autosatisfecha y no exenta de un cierto sentimiento de superioridad ante otras personas. Sin embargo, el mensaje de Jesús es completamente claro en este punto. Dice: el criterio no es religioso, sino ético. El comportamiento en nuestra sociedad de servicio a los demás, como puede ser la honradez, la bondad, la misericordia, etc. No tiene que ver con creencias mentales, sino con extrañas compasivas. Además, el corazón compasivo vive la ayuda y el servicio desde la gratuidad. No solo no lo hace para conseguir algo en cambio, como pensamos siempre: si doy esto, me darán lo otro, como pagando esa gratuidad que inmediatamente deja de ser gratuita, sino que ni siquiera tiene una motivación religiosa. Es la frase que hemos oído
ahora en el Evangelio. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, etcétera? De un modo similar a quienes desde una opción religiosa vivían queriendo agradar al Señor y se les reprocha con dureza no haberlo reconocido en la persona de los más necesitados, de los más pobres, de los más excluidos de nuestro mundo. Por eso la parábola, por tanto, en un primer nivel de lectura, contiene un mensaje revolucionario y subversivo para el mundo religioso. ¿Por qué? Viene a decir que existe un camino para encontrarse con Dios que no pasa lo que hemos dicho en muchas ocasiones en estos vídeos. No pasa por el templo, no pasa por lo sagrado. Esta es sin duda una de las mayores novedades de Jesús, el Maestro de Nazaret. Pero existe aún otro nivel de lectura mucho más profundo y que remite y se comprende desde el reconocimiento de la naturaleza no dual de la realidad. Las separaciones mentales, como hemos dicho muchas veces, que luego adoptará también la religión, son meras ficciones que confunden y distraen a la persona. Lo cierto es que no existe nada separado de nada. Por eso el Señor, Dios, el núcleo de todo lo que es, la fuente y el origen de todo, la conciencia amorosa, vive en todos los seres humanos y se entiende bien, es todos ellos, no unos cuantos como elegidos. Por eso lo que hacemos a cada uno de ellos, lo estamos haciendo al mismo Dios, que también es en nosotros. Lo que hicimos al pobre, lo que hicimos al que está en la cárcel, lo que le dimos de comer, está todo unido en un solo, que es la presencia de Dios en nuestra existencia. Pues bien, descubrir esto no es ignorancia, todo lo contrario, es gran sabiduría, fuente de liberación y no de esclavitud, fuente de amor y no de odio, y fuente de ecuanimidad, todo unido en un solo fruto que es la plenitud de la vida de la cual estamos hechos todos, sin excepción de nadie, todos. Ignorar esto, por el contrario, es permanecer encerrados en la ignorancia y por tanto en el sufrimiento, porque eso nos produce, en no tener las cosas claras, sufrimiento. Como dijera hace siglos el poeta y místico Rumi, decía él, el peregrinaje al lugar de los sabios consiste en encontrar cómo escapar de la llamada de la separación. No estamos separados de nadie y de nada, al revés, estamos unidos todos en una piña que ese Dios ha hecho en nosotros, uniendo nuestro ser y toda nuestra vida en su presencia, porque así nos ha creado. Inmaculados, es decir, sin pecado, para estar siempre en el paraíso,
para gozar de la felicidad, pero aquí en la tierra. Y después, como lo sabemos ya, pues como somos hijos de Dios y nos ha hecho imagen y semejanza suya, pues esa felicidad será eterna, sin ningún sufrimiento, todo gozo y todo paz. Somos plenitud. Pues bien, vamos a dirigir y a dirigirnos a cada uno esta pregunta. ¿Me dirige las ideas o las entrañas compasivas? ¿Me dirigen a mí y a ti y a todos las ideas que tenemos o las entrañas compasivas que también debemos de tener? Ahí está el quid de la cuestión. Pues en esta fiesta, una fiesta grande, con lo cual terminamos el año litúrgico, la Iglesia dedica este domingo, el último del año litúrgico, a conmemorar la denominación de Jesús, el Señor, como Rey universal. Este año se hace de tal conmemoración recordando el sobrecogedor evangelio del juicio de las naciones. Como es lógico, este evangelio ha planteado numerosas cuestiones que ahora vamos a ver. No es este el lugar y este momento para hacer un análisis detallado de tales cuestiones que plantea ese significado de rey. Para lo que hoy aquí nos interesa, es importante dejar claro que no hay motivos para decir que solo se juzgará a todas las personas sobre la base de cómo se han portado con los discípulos de Cristo. Semejante restricción no está fundada en argumentos de peso y además es indigno. De aquí entonces nos tenemos que preguntar, ¿es que los cristianos somos más valiosos que el resto de los seres humanos? De ahí que lo importante es comprender que aquí se habla del juicio definitivo que el Rey del Universo, en nombre de Dios, hará de la humanidad y su historia. Por tanto, el criterio determinante de la sentencia es sin duda alguna el principio decisivo del logro del ser humano o, por el contrario, de su perdición. Ese principio decisivo será el comportamiento con lo cual ha tenido con sus semejantes, sean quien sean, y les ocurra lo que les ocurra. Por tanto, el principio decisivo para el Dios de Jesús no es ni la fe, ni la religión, ni la espiritualidad, cuando es importante, sobre todo para cada uno de nosotros, es lo que nos da vida. Pero solamente una cosa: cómo ha tratado cada ser humano a los demás seres humanos. Ahí está el quid de la cuestión, que está muy claro cuando dices de comer, cuando dices de visitarte, cuando fuiste a la cárcel. Si hacemos eso, estamos en el camino recto. Por eso es una sola cosa: cómo hemos tratado a cada ser humano que nos relacionamos
con ellos. Pero observemos 3 detalles o 4 que nos hablan de esto. No será un principio dogmático, sino ético, de honradez, de bondad, de misericordia, etc. No será un principio religioso, sino laico, secular. Será un principio igualmente válido para todos los seres humanos, sea cual sea su religión, sus ideas o su cultura donde se ha criado. En todo caso, lo genial de este Evangelio está en que Jesucristo es Rey y ejerce su reino y su reinado, fundiéndose, esto es muy interesante, fundiéndose e identificándose como los que más sufren en la vida. El Rey del universo está en cada ser humano y así reina, y así ejerce su autoridad, sus poderes, su gloria. Ejerce todo ese mandato hasta fusión con quienes más cariño necesitan en nuestro mundo. Esa es la verdad que quiere expresar esta fiesta de Jesucristo, Rey del universo. No es ser un rey que se aprovecha de su reinado, sino todo lo contrario. Ese reinado está dentro de nosotros. Somos unión con Él y nos da fuerza por su mismo espíritu para que lo llevemos a cabo. Pues pensemos profundamente esta dimensión, porque puede haber una equivocación, y es que era la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Me dirigen las ideas que tengo o me dirige las entrañas compasivas, es decir, la bondad, la misericordia, el perdón en mi vida? ¿O qué dirige mi vida? Lo más importante es el ser humano. Por eso el Evangelio ha hablado de eso. Cuando te vimos con hambre, cuando te vimos con sed, cuando nos visitaste porque estábamos enfermos, etcétera, etcétera, pues cuando lo hiciste con estos, mis pequeños, es decir, los don nadie, los marginados, los excluidos de la sociedad, los que no tienen poder, lo hiciste conmigo. Pues ahí está toda un trabajo, un servicio, sin equivocarnos, porque el que está y se compadece, ¿qué significa eso? Compadecer con la persona que está sufriendo, sufre también. Por eso no nos dirijamos con las ideas, sino con el corazón. Las ideas, las creencias nos nublan, no nos dan vida. Lo que nos da vida es la práctica, la praxis, dirían los teólogos, de la compasión. Compadecerse, tener misericordia con todas las injusticias que nuestro mundo está en este momento cometiendo. Por eso es muy importante que la Iglesia, que somos tú y yo, tengamos las ideas claras en que necesitamos en este momento de una crisis de todo índole y sobre todo económica, que está haciendo
que muchas familias se suicidan, y ya van bastantes, ante esta situación, que no tienen trabajo, no tienen ingresos, que están en la pobreza extrema. La primera actitud es la acogida, ver dónde está ese sufrimiento, esas personas concretas, y ir a ver esa situación, estar con ellas, preguntarle qué pasa, esto y lo otro. Y una vez que la hemos acogido, entonces seguir esa acogida y compadecerse, es decir, ver cómo sufren y cómo queremos que juntos con ellas suframos también bien, animándolas, dándole esperanza, aunque sea difícil. Y una vez que hemos visto, o hemos hecho ese juicio de esa situación, pues seguir. Es lo que siempre hacíamos, lo hacía la acción católica: ver, juzgar y actuar. Ver la situación, el problema, que es muy gordo en este momento, juzgar, ver de dónde viene, quién lo está produciendo, cuáles son los elementos que son destructivos y la consecuencia de esta destrucción, y después, al final, actuar. Es decir, no dejarlos ahí ya. Yo siempre que he ido a una parroquia, lo primero que he hecho es presentarme al pueblo. ¿Y cómo me he presentado? ¿Simplemente allá en el templo y ya está? No. Quiero conoceros, quiero saber vuestros sufrimientos, vuestras ideas, vuestro vivir. Y para eso lo que hay que hacer es ir al sitio, que es a su casa. Y con el motivo de que uno es nuevo, pues es fácil entrar en los creyentes, en los no creyentes, en los flojos, en los fuertes, en todos. Y te abren la puerta, porque para ellos, crean o no crean, es un orgullo, una satisfacción que el cura vaya a su casa y dialogue con ellos y se interese por su vida. Y después eso, pues actuar, ver, jugar y actuar, es decir, ponerle solución y no insistir tanto en que vengan al templo o no. El testimonio y la acogida que tú y yo demos a ellos harán reflexionar sus ideas y sus pensamientos. Y hay que dar la libertad de que lo más importante, aunque sea necesario para la vida de todos los cristianos, de todos los humanos que quieren conocer a Jesús, es formular esta dimensión. Y después vendrán al templo o vendrán a bautizar, es decir, a los sacramentos. Y ya no serás una incógnita para ellos, porque se preguntarán, tal vez esto no lo hemos tenido nunca, y es porque si examinamos un poco la actividad de los curas al principio, bueno, y al final, principio, cuando va a un sitio, lo que tiene que saber es qué pastoral tengo que hacer con aquellos hermanos míos que el obispo me ha puesto. Pues bien, y Dios, en cierta manera, pues también me ha puesto. Así entonces podemos expresarle lo que realmente debe de ser la vida de la Iglesia, que se compadece de todos los sufrimientos y las inconvenientes de nuestros hermanos.
Pues ahí entonces es cuando podemos celebrar fuertemente la fiesta de Jesús, Rey del Universo. Un saludo, un abrazo, hasta siempre. Adiós.